Buen día, estimado grupo de Tierra Prometida. El día de hoy hablaremos sobre entregarlo todo, ¿sí? Y también para invitarte a reflexionar sobre tu lucha, sobre cómo la estás llevando, si de verdad le has entregado todo a nuestro Señor o no, cómo la llevas, qué haces. Espero que sea de edificación. Tenemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30, la historia del joven rico. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó: Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo: Solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico, y se fue triste. Entonces, Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y les dijo: ¡Qué difícil! Les dijo: difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Palabra de Dios. Tal vez ahora te pongas a pensar, no, pues es que ese hombre tenía mucho dinero, etcétera. Pero este muchacho no quería soltar algo que era muy importante para él, que en este caso es el dinero, porque me imagino que le tomó mucho tiempo acumularlo, juntarlo a él, a su familia, etcétera, y soltarlo es algo que le entristeció. Tener que dejar sus bienes materiales para seguir a Jesús. Y no quiso hacerlo. Pero nosotros no necesariamente podemos pensar en este evangelio y hablar solamente de las riquezas. Te cuento que un sacerdote me puso este ejemplo hablándome sobre mi proceso y haciéndome pensar qué es eso de lo que yo no me quiero desprender. Y quizá puedas pensar, no, si yo haría todo, Señor, yo haría todo por recuperar a mi familia, por llegar a ti, etcétera. Y cuando vemos el ejemplo de este muchacho, hasta sientes feo y piensas y dices: ay, no, Señor, sí es que hay que darlo todo. Pero, ¿has hecho todo lo que Dios te pide en esta lucha? ¿Lo has entregado todo? ¿Qué es lo que te falta entregar? Toma un tiempo para pensar en esa situación, en esas dos cuestiones. ¿Qué te falta entregar? Aquí te pongo 3 ejemplos de lo más complicado que yo he visto a lo largo de este proceso entre las hermanitas, hermanitos luchadores. Y ¿te falta entregar a tu cónyuge, a la situación o a ti mismo? Puede que estés luchando en oración, que estés llevando una vida sacramental, que estés orando todos los días, que reces el rosario todos los días, que vayas a misa y, y que tengas una confesión frecuente, etcétera. Pero quizá te esté faltando entregar algo. Alguna de estas situaciones o quizá todas.
¿De qué manera te falta entregar a tu cónyuge? Quizá en el hecho de estar pendiente de lo que haces, de lo que él hace, perdón, o ella, estar pendiente de sus palabras, de sus comportamientos, de la comunicación, si es frecuente, si no es frecuente, eh, de no, que ya la vida que está teniendo por fuera. Y entonces dejamos que eso nos afecte, que eso nos haga daño. Y que nos quite la fe, que nos reduzca la fe en lo que Dios está obrando, que es para la restauración de nuestro matrimonio, para la salvación de nuestra familia, y como aparentemente eso no se ve, lo dudamos. Y no queremos, y a veces queremos controlar, a veces todavía reclamamos, aunque sea algo levecito, ¿no? Algo ahí, un comentario, pero sigue existiendo esa intención de reclamar, de querer controlar, de querer saber. A lo mejor hasta aunque no le digas nada, pero lo espías en redes, ves lo que hace, o dices, no, es que alguien me vino a traer la información, pero en realidad tú la has buscado, porque quieres como monitorear lo que está pasando, a ver si está funcionando la oración, etcétera. Digo, todos estamos los que estamos en esto sabemos que llegamos a hacer ese tipo de acciones. Y entonces eso es no entregarlo. Aunque no le digamos nada, aunque nos callemos, pero si en el corazón todavía le seguimos poniendo demasiada atención a sus cosas y aún queremos controlar, reclamar, etcétera, entonces no lo estamos entregando, porque debemos entender que todo lo que ellos o ellas viven es necesario y Dios lo va a ocupar. Desde esa perspectiva, la verdad es de que lo que hagan, hermana, hermano, sí va a doler, pues no somos de piedra, son nuestros esposos, nuestras esposas, pero ya no te quita el sueño, ni el enfoque, ni la fe, porque sabes que eso no va a ser permanente y que vas a llegar a la restauración de tu matrimonio, porque tú ya se lo entregaste a Dios. Tú estás confiando. Todo lo que Dios permite es necesario. Él sabe por dónde llevar a nuestros cónyuges. Entonces hay que soltárselo. ¿Sí? Además, porque soltar al cónyuge nos hace libre de apegos. Esa unión que está ahí como con dos esposas, como esclavitud, eso es lo que a veces sentimos cuando no queremos soltar al cónyuge, cuando todo lo que hace nos pone de malas, nos enoja, nos entristece, queremos espiar para saber que ya no está haciendo o que sí está haciendo. Esos son apegos. Y esa observación me la hizo saber el sacerdote que te comentaba hace un momento, que a lo mejor nosotros no diremos, no, no tenemos riquezas que no queremos dejar, ¿no? Riquezas materiales, pero sí a nuestra familia, a las personas que nos rodean, en este caso a nuestra esposo o esposa. Y no lo queremos dejar. Mira, lo que él haga, no lo queremos dejar. Nos enoja, nos enfurece, nos entristece, nos todavía tiene poder sobre nosotros y eso es un apego. Y es un apego del cual Jesucristo te quiere liberar. Porque parte de todo lo que ellos están viviendo afuera, aparte de que Dios lo va a ocupar, también lo está ocupando para ti, para enseñarte a vivir sin apego, sin dependencia emocional, que tu felicidad viene del Señor. Puede dolerte lo que hagan desde una tristeza de que quieres verlos mejor, pero no desde la ofensa de me siento herido, necesito que me quieran, necesito que me ame, todos esos apegos que tenemos y que es muy duro y que no lo sabíamos, pero que tenemos que soltar, porque Dios es lo que quiere en nosotros, que amemos con libertad, no con esa necesidad de ser correspondido. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide? Esa riqueza que nosotros tenemos que soltar es esto, a nuestro esposo, nuestra esposa, para que se rompa ese apego. Otro de los puntos que quizá no has entregado es la situación, ¿sí? Eh, Relacionado con nuestro esposo, a veces en nosotras mismas, yo creo que a veces estamos acostumbradas a tener el control de todo, de todas las situaciones de nuestra vida, al menos yo sí era una persona que tenía
meticulosamente calculado todo mi día y aparte mi vida y de aquí a cuántos años esto y lo otro y entonces cuesta mucho entregar la situación, el plan de vida que tú a lo mejor tenías y ponérselo a Dios en sus manos. Él sabe mejor cómo va a llevarlo y entonces nos agarramos de esa situación y cuando nos agarramos de esa situación nos frustra, nos enoja, nos fastidia el tiempo, lo que ocurre, etcétera, y se nos olvida que Dios está al control y Él quiere que le entreguemos ese control para que dejemos de vivir agobiados, preocupados, estresados, ¿sí? Y que Él quiere cargar ese yugo, esas cargas quiere llevarlas Él por nosotros. Y por eso es necesario entregarlo. Señor, yo no sé cómo se va a resolver esta situación, la pongo en tus manos. ¿Sí? Todo lo que, todo lo que estás viviendo, hay que descansar, dárselo a Él para poder vivir en paz y enfocarnos en nuestra relación con Él, en nuestra restauración personal, en nuestra conversión, que al final es lo único que vamos a llevarnos cuando partamos de este mundo. Y por último está el entregarse a sí mismo, en entregarnos a Dios para que Él nos transforme, es seguir renunciando a nosotros mismos, a lo que aprendimos del mundo, a todas estas cosas que nos lastimaron en el matrimonio, a todas estas heridas que aún hay que sanar y que solo Dios puede hacerlo y que nos va a ir poniendo los medios para llegar a esa restauración personal, pero por eso es que entregarnos por completo y a veces estamos muy acostumbradas a nuestras formas de vida, a nuestras formas de pensar, de todo lo que aprendimos en nuestra educación familiar, etcétera, y nos cuesta mucho trabajo, lo analizamos todo, pensamos demasiado y no, es muy difícil, o sea, para Dios no hay nada imposible, pero si nosotras no nos sometemos a Él, pues Dios, como todo un caballero, no va a irrumpir. Él necesita que tú lo hagas, que tú lo sueltes, que tú te sueltes a Él, que tú te entregues a Él, porque de esa manera Él va a obrar grandemente. Porque esta lucha no solamente se trata del matrimonio, sino de un cambio permanente que Dios no va a hacer solo con tu cónyuge, sino contigo mismo. Y por eso es importante que te enfoques en todo eso que Dios te está diciendo a través de las situaciones que estás viviendo, a través de la relación con tu cónyuge en este momento de separación. Todo eso Dios lo va a usar para transformarte a ti mismo. Hay que ser dóciles, aprender a ser sabios, aprender a callar, aprender a llevar la lucha como Dios manda, al ser obedientes, porque eso nos va a llevar a un cambio permanente para con todo nuestro entorno. ¿Sí? Y a veces es muy difícil porque no queremos hacerlo. Así que piensa si eso es algo que también hay que entregarle a Dios que todavía no has hecho. ¿Por qué? Porque al final Dios te quiere libre, libre de todo aquello que te hizo encerrarte, de lo que te hizo caer en este proceso y no solamente en cuanto a tu esposo, sino en todo tu entorno, en todo tu contexto social, personal, etcétera. Dios quiere que seas una persona libre, libre en su voluntad. Él te va a llenar, Él te va a dar esa plenitud que necesitas. En la vida siempre habrá cuestiones, siempre habrá aflicciones, nunca vamos a ser perfectos. Siempre vamos a estar en diferentes procesos hasta que seamos llamados con Dios, pero dentro de esta vida, Dios quiere que amemos en libertad, sin apegos, sin preocupaciones, sin aflicciones de las situaciones, que podamos gozarnos en Él, aunque todo esté gris por afuera, hay una paz en tu interior que te dice todo está bien, Dios me va a ayudar a solucionarlo, Dios lo va a solucionar por mí. Eso es una verdadera libertad y es a lo que Dios te llama a llegar durante esta lucha, no solo a que tu esposo llegue, ¿a qué? ¿A qué va a regresar tu cónyuge? A lo mismo, a la misma persona que tú eras cuando él se fue. Tú tienes que ser una persona diferente, una persona distinta, transformada en Cristo. Y la verdad es que cuando lo hemos soltado todo,
cuando le hemos entregado todo a Dios, entonces vamos rumbo a la tierra prometida, no solamente hacia la restauración de nuestro matrimonio, que eso sería algo en esta vida, sino lo que viene después de esta vida, que es el verdadero tesoro. Así que te invito a leer San Mateo, capítulo 19, versículos 27 al 30. Entonces Pedro le dijo: Nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó: Les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes, que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Todo lo que tú se lo estás entregando todo al Señor y viviendo en obediencia conforme a su voluntad. Ese es el camino para llegar a la vida eterna, para seguir a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y es lo que nos va a llevar a la tierra prometida desde la restauración de nuestro hogar hasta lo que viene después de esta vida. Te invito a que reflexiones sobre qué es lo que te falta entregar y se lo pongas a Jesús en sus benditas manos. Él sabe cómo trabajar la situación. Hasta luego.